¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que de verdad diferencia a un buen entrenador de uno excepcional? Bueno, no es nada más lo que saben, sino cómo lo enseñan. Vamos a meternos de lleno en ese manual para ir más allá de la simple instrucción y de verdad dominar el arte de desarrollar atletas. Y esta idea, de verdad, lo cambia todo. Muchas veces creemos que entrenar es como poner un video y esperar que el atleta lo copie, ¿no? Pero la realidad es mucho más como un baile. Es un proceso interactivo, una conversación constante de movimientos y ajustes entre quien enseña y quien está aprendiendo. Para dominar ese baile del entrenamiento, la ruta es muy clara. Primero, vamos a ver esa conexión clave entre aprender y enseñar. Después, nos vamos a clavar en los 3 pilares. 1. Entender la mente del atleta. 2. Dominar el arte de enseñar. Y 3. Diseñar prácticas que de verdad funcionen. Ok, empecemos por la base de todo. El aprendizaje no es una calle de un solo sentido, para nada. Un entrenador no puede simplemente transmitir una habilidad y ya. Esto es una sociedad, un trabajo en equipo, donde tanto el entrenador como el atleta tienen que estar súper activos para que las cosas salgan bien. Pensemos en estos 3 puntos como si fueran las patas de un banquito. Para que un atleta llegue a su máximo potencial, las 3 patas tienen que estar bien firmes y trabajar juntas. Si una falla, pues todo el sistema se tambalea. Ahora sí, vámonos con el primer pilar. Hay que meternos en la mente del atleta. Se trata de entender el porqué y el cómo de su aprendizaje. O sea, no es solo ver lo que hacen, es poder diagnosticar por qué lo hacen de esa manera. En el fondo, aprender no es solo memorizar instrucciones. Es más bien un proceso de ir juntando experiencias y usarlas para adaptarse. Cada intento, y sobre todo cada error, se convierte en información súper valiosa para lo que sigue. A ver, este cuadro nos lo deja clarísimo. Fíjense cómo se conectan las 3 áreas. Del lado del aprendizaje están los factores internos del atleta, como su estilo o cómo llega mentalmente. En la enseñanza está el rol del entrenador, crear un buen ambiente, poner metas claras. Y en la práctica es donde todo se junta. La ejecución del atleta se topa con la observación y la retroalimentación del coach, y ¡pum!, se cierra el ciclo. Pero a ver, hay que ser realistas. El cerebro no es una computadora infinita, ¿eh? Tiene sus limitaciones. Y si ignoramos estas barreras naturales, es una receta segura para la frustración, tanto para el atleta como para quien entrena. ¿Por qué un atleta no capta algo a la primera? Casi siempre es por una de estas 3 cosas. O su atención está en otro lado, o su memoria a corto plazo ya está a tope. Solo puede procesar como 5 ideas nuevas a la vez. O de plano su cuerpo todavía no está listo. La lección para cualquier coach es sencilla. Hay que simplificar y no saturar. Cuando un atleta se equivoca, la pregunta del millón es porque no sabe, no puede o no quiere. Saber cuál es la causa real es fundamental. Si no sabe, pues la solución es darle más información. Si no puede, hay que ajustar el ejercicio a lo que sí puede hacer. Y si no quiere, ahí el problema es de motivación, y eso necesita un enfoque totalmente distinto. Ok, ya que entendimos mejor al aprendiz, pasamos al segundo pilar, el arte de enseñar. Ahora vamos a ver la caja de herramientas que usa el entrenador para construir el crecimiento de sus atletas. Enseñar bien no es magia, es un proceso. Empieza con algo muy claro. ¿Qué habilidad vamos a enseñar? Luego se planea, se organiza la práctica, se da retroalimentación y al final se comunica con impacto. Es un método que asegura que nada se quede al aire. De todos esos pasos, vamos a hacerle zoom a uno que de verdad puede cambiar el juego, la retroalimentación. Es quizá la herramienta más poderosa que tiene un entrenador para moldear el desempeño de un atleta. Dicho de forma simple, la retroalimentación no es una crítica, es información. Pensemos en ella como un espejo que le muestra al atleta justo dónde está parado y qué pequeño ajuste puede hacer para mejorar en el siguiente intento. Pero, ojo, no toda la retroalimentación es igual. Aquí vemos cómo evoluciona. Se puede empezar con un bien hecho, general, pero es mucho mejor si es específico, como bien hecho, usaste muy bien el codo. Pero el nivel más alto, el que de verdad genera cambio, es el informativo, el que le dice al atleta qué hacer la próxima vez. Ahí es donde ocurre la magia del aprendizaje. Y con esto llegamos a nuestro tercer y último pilar, la práctica inteligente. Aquí es donde todo lo que sabemos del atleta y de cómo enseñar se pone a prueba en el campo. Es el momento de que la teoría se convierta en acción. Una gran sesión de práctica no empieza cuando suena el silbato, Empieza mucho antes, con una lista de verificación mental. A ver, ¿cuántos jugadores tengo? ¿Qué espacio hay? ¿Qué equipo está disponible? Responder estas preguntas de logística es el primer paso para diseñar algo que de verdad va a funcionar. Y de todas, absolutamente todas las consideraciones, esta es la regla de oro.
Antes que el rendimiento, antes que la técnica, está la seguridad. La responsabilidad principal de un entrenador es retar a sus atletas, sí, pero nunca a costa de su bienestar. La seguridad es y siempre debe ser innegociable. Muy bien, ya vimos los 3 pilares por separado. Ahora vamos a unirlos, porque aquí es donde se descubre la verdadera sinergia de un entrenamiento de primer nivel. Y es que, piénsenlo bien, esto no es una lista de pasos, es un ciclo que nunca para. Entender al atleta permite enseñar mejor. Enseñar mejor da forma a una práctica más efectiva, y esa práctica, a su vez, da nueva información sobre el atleta, y el ciclo se reinicia, pero cada vez en un nivel más alto. Es una espiral de mejora continua. Esto nos deja con una pregunta clave para la reflexión. Nadie espera que dominemos los 3 pilares de la noche a la mañana, pero si nos enfocamos en fortalecer solo uno de ellos en la próxima práctica, cualquiera puede empezar ese viaje para pasar de ser un simple instructor a un verdadero maestro, porque al final la clave no es la perfección, sino el progreso constante.